de turismo. Y el turismo, como el amor, es mejor hacerlo que hablar de él. Es decir, pero nosotros hoy nos toca hablar. Nos gusta hacer turismo, pero hoy vamos a hablar del turismo. Y el turismo, sabéis que tiene una evolución tremenda. Es decir, a la vuelta de la pandemia, si antes había turismo, ahora hay más turismo y desbordante en los cambios que están habiendo. En España parece que vamos a tener 85 millones de turistas, son 2 turistas por habitante, pero en Islandia están teniendo 6 turistas por habitante, lo cual es una barbaridad. Y eso lleva a temas muy interesantes, es una fuente de ingresos del Producto Interior Bruto, que es el 2%, el 12%, pero fíjate qué ocurre de tener una dependencia tan grande cara a el momento en que desaparece el turismo por la pandemia. El país de golpe se queda sin unos ingresos, ¿no? Por eso conviene mucho que la economía esté muy diversificada. Tiene cosas muy buenas y tiene cosas que ahora mismo estamos empezando a notar que son problemáticas y que hay que resolver en cuanto a la coordinación del interés del turismo con la sociedad que vive en esas ciudades que están desbordadas, y estamos en un ejemplo estupendo para conocer este problema. Entonces, tenemos la suerte de tener a Elisa Rico con nosotros. Elisa es profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Alicante y además es muy interesante porque está en investigación de planificación y gestión sostenible del turismo. Es decir, el turismo debe de ser algo sostenible a largo plazo, que genere beneficios para los que visitan y para los que habitan ese territorio. ¿Cómo coordinar esto? Hay personas que dicen, qué bien que vamos a llegar en España muy pronto a los 100 millones de turistas. Hay quien dice, es el momento de empezar a frenar y ir buscando cuál es el turismo que nos interesa más. ¿Nos interesa más un turismo masivo o un turismo más deseoso de conocer, un turismo más viajero, etcétera? Entonces, bueno, esto es simplemente una introducción, sin más, pero Elisa es quien nos va a contar y ella conoce en profundidad el tema y bueno, y luego habrá un turno de preguntas para que hagamos un debate, que es muy interesante también. Elisa, cuando quieras. Vale. ¿Me oís bien? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Universidad Permanente por este reto, porque hablar de 60 años del turismo en España en una hora es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, es un reto, lo he intentado sintetizar al máximo, ir a las cuestiones más generales, más importantes, sobre todo para dejar un tiempo posterior para el debate, para preguntar o comentar lo que queráis. La presentación no la tenéis disponible, pero yo se la puedo pasar a Guillermo y sin ningún problema la podéis tener. Bien, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es el turismo? ¿Por qué aparece? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo ha evolucionado el turismo en España? Yo me voy a ceñir fundamentalmente al caso español. Habrá cuestiones que las ilustre con casos de otros países, pero he intentado que sea un análisis de la evolución del turismo en España. Y después, como bien ha dicho Guillermo, llega una pandemia, un factor de carácter sociosanitario que paraliza la actividad por completo. Y si recordáis, fue la última actividad en recuperarse. Y se recuperó no toda en su totalidad, sino ciertos lugares o ciertos recursos. ¿Y qué pasa cuando termina la pandemia? ¿Cuáles son las tendencias para el futuro? ¿Si ha cambiado algo? ¿Si va a cambiar? ¿O si es necesario que cambie? ¿Vale? Para que pongamos en contexto, cuando hablamos de turismo, el turismo es una actividad social que aparece a mediados de los años
a mediados del siglo XX, el año 50, 60, en España, por diversos factores que ahora veremos cuáles son. Lo que sí que es verdad es que los datos que recoge la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que tiene sede en Madrid, para que nos hagamos una idea de lo importante que es esta actividad para nuestro país desde que aparece a mediados del siglo XX, es una actividad en continuo crecimiento geográfico y en continuo crecimiento social. Es decir, si nos fijamos en las cifras que tenéis ahí, es una actividad que crece año tras año, superando las previsiones que tiene la OMT en un marco de tiempo, en un horizonte, hablamos de 20 años. Cuando la OMT decía en el año 2016 que para el año 2020 el turismo iba a superar los 1.500 millones de turistas, normalmente eso se alcanza 2 años antes de que llegue la previsión. Es decir, es una actividad en continua expansión social y geográfica. Y dentro de esa expansión tenemos estas marcas azules, esta es la región Europa. La OMT divide al mundo en 5 grandes regiones turísticas. Europa, las Américas en su conjunto, África, Oriente Próximo y Asia-Pacífico. Esas son las grandes 5 macrorregiones. Luego hay subregiones, pero la primera región del mundo desde los orígenes de la actividad es Europa. Lo fue en los años 60, lo sigue siendo. Parece que va a continuar con el mismo registro en volumen de visitantes, aunque con algunas puntualizaciones que haremos más adelante. Como decía Guillermo, si veis las cifras, pasamos de 840 millones en el año 2006 a 1.460 millones en el año 2019. Es decir, lo que aventuraba la OMT que pasaría en el año 2020 ya se alcanza 2 años antes. La primera región turística del mundo, en cuanto a volumen de visitantes e ingresos por turismo, y en cuanto a cuota de mercado, ¿la cuota de mercado qué es? Imaginemos que el turismo mundial es una tarta y cada región se reparte esa tarta. El porcentaje de esos 1.500 millones de turistas viajando, más de la mitad, 52, 54, depende del año, vienen a Europa. ¿Vale? Hablamos siempre de turismo internacional. Es decir, más de la mitad de la tarta turística se concentra en Europa. ¿En Europa por qué? Porque es una región relativamente pequeña en comparación con las Américas, por ejemplo, o con Asia-Pacífico, porque hay diversidad climática, porque hay diversidad de recursos naturales, hay diversidad de recursos culturales, diversidad de gastronomía, diversidad de lenguas, diversidad de culturas. Y esa variedad hace que Europa se convierta en la primera región receptora del turismo mundial desde que aparece a mitad del siglo XX. En el año 2019, las cifras que vamos a tocar aquí son 2019 por razones obvias, porque a partir de 2020 la actividad se paraliza y los registros que se tienen en 2020-2021 no son reales y están ajustados a la pandemia sanitaria, pero llega el verano de 2022 y esto es el desbordamiento padre. Y en 2023 fue igual y 2024 será exactamente lo mismo. Pues dentro de esa gran región, que es Europa, tenemos la subregión de Europa meridional mediterránea y en ese complejo ecológico natural está la península ibérica y está España. Y esa situación en relación con los espacios emisores, que ya veremos cuáles son, y esas características climáticas naturales, hace que a partir de mitad del siglo XX España se convierta en un destino turístico de primer orden internacional, que hace que, pues eso, nos enorgullezcamos de los 82 millones de turistas en 2017 o los 87 millones de turistas en 2019. Esos turistas, principalmente, ¿de dónde vienen? Reino Unido, Alemania y Francia.
Esos tres grandes espacios emisores lo fueron en los años 60 y lo siguen siendo en la actualidad. Somos líderes en turismo, fundamentalmente, por el producto turístico especializado, que es el producto turístico de sol y playa. Así que si alguna vez os dicen que eso ya está pasado de moda, no os lo creáis. Porque precisamente los primeros destinos que se recuperaron después de la pandemia fueron los destinos de sol y playa, porque son actividades al aire libre. Los últimos, museos, turismo cultural y cosas donde había que estar encerrado. Los grandes espacios abiertos, las playas, fueron las primeras que acogieron los primeros turistas en cuanto los dejaron salir de sus lugares de origen. ¿Pero qué es el turismo? Es decir, ¿cómo podemos explicar este fenómeno social y económico que consiste en que año tras año las ciudades se queden vacías de personas y vayan a otros lugares buscando, como si fueran peregrinos, en busca de salvación, parten en masa, estamos hablando de una actividad social de masas, turismo masivo, que parten a otros lugares cargados de símbolos para realizar actividades distintas a las que se realizan en nuestro entorno habitual de residencia y cuya prolongada ceremonia visten atuendos, disfraces diferentes de los del resto del año y su cara toma una expresión jovial nueva. Bueno, esto es una pregunta que no se hace un geógrafo ni se hace un economista, se hace un sociólogo en los años 90, que es Álvarez Sousa, que es el que incorporó el concepto de ocio para explicar qué es el turismo. El viaje turístico supone una ruptura con lo cotidiano, supone hacer lo que no hacemos habitualmente donde vivimos, en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Es la contraposición a la vida mundana, a la vida diaria, a lo profano. Es el deseo de evadirse y de salir de lo corriente, hacer cosas distintas. ¿Cuándo empieza el turismo? Pues habitualmente en el Gran Tour, ¿no? A partir del siglo XVIII, siglo XIX. Es el primer gran viaje turístico. Desde el punto de vista de los que estudiamos turismo, cuando entendemos el turismo como una actividad social de carácter masivo, no podemos atribuir el origen del turismo al Gran Tour. ¿Por qué? Porque en el Gran Tour, ¿quiénes viajaban? Los que podían viajar, ¿no? Y normalmente señores. Señores que salían de Inglaterra, iban al viejo continente a aprender idiomas, a establecer relaciones diplomáticas, conocer gente, a abrir su círculo de amistades, a visitar cosas, pero no estamos hablando de una actividad de carácter masivo. ¿Cuándo llega eso? A partir de mitad del siglo XX. Si os dais cuenta, en esta gráfica de la OMT con proyección hasta 2030, tenemos fecha de inicio 1950. ¿Por qué? Porque es cuando la OMT empieza a registrar datos de turismo internacional. Y es a partir de 1960 cuando esa región Europa por España se eclosiona. Aparece como la primera región turística del mundo, fundamentalmente centrada en el turismo de sol y playa. Es una actividad en constante crecimiento, pero, como cualquier tipo de actividad económica y humana, tiene picos de decrecimiento. Picos de decrecimiento debidos a factores de carácter económico, factores de carácter social y factores de carácter sanitario. Lo que pasa es que la actividad nunca se había paralizado de esta manera. Nunca había desaparecido el turismo de la vida de las personas, ni de los países, hasta que llega la pandemia. Algo no controlable. ¿Por qué hablamos de turismo relacionado con el ocio? Porque para poder hacer turismo es necesario tener tiempo de ocio. Y el tiempo de ocio no es lo mismo que tiempo libre. El tiempo de ocio es el pequeño reducto que nos queda una vez que hemos cubierto nuestras obligaciones laborales y profesionales, una vez que hemos cubierto las ocupaciones que tenemos en el tiempo libre, eso que queda perteneciente al tiempo libre, eso es el tiempo de ocio. Y eso no se consigue hasta que llegamos a mitad del siglo XX, en determinadas sociedades. Porque cuando hablamos de turismo actualmente estamos hablando de turismo mundial. Pero ¿quiénes son los que viajan? Las sociedades avanzadas.
Las sociedades que han conseguido tener unos factores económicos, sociales, políticos y tecnológicos que les han permitido viajar. Hay muchas sociedades en el mundo en las que no se puede hablar todavía de turismo. ¿Por qué? Porque no tienen momentos de ocio, porque no tienen vacaciones pagadas, porque no tienen tiempo libre, porque no tienen factores tecnológicos, porque el contexto político no es permisivo para la llegada de turistas o para salir de su país. Pues esos 4 factores que tenéis aquí, las vacaciones pagadas, es decir, el no trabajar y que me paguen un sueldo, eso se consigue a mitad del siglo XX. Y sin eso es imposible entender que la gente emplee su tiempo de ocio en turismo. Factores de carácter tecnológico, la llegada del avión a reacción. En la historia de la aviación había aviones antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando esos aviones militares se transforman en aviones a reacción para transportar gente de vacaciones, eso ocurre a mitad del siglo XX. A mitad del siglo XX tenemos factores de carácter económico, es decir, renta disponible. Tenemos las necesidades básicas cubiertas y ahora lo que nos sobra lo empleamos en viajes. Y factores de carácter político. Hemos dicho las 3 principales países emisores, Reino Unido, Francia, Alemania. Estamos hablando de sociedades avanzadas después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha pacificado Europa, son sociedades que se incorporan en las nuevas economías, en nuevos despegues económicos, con monedas muy potentes, el franco, la libra y el marco, y esos son los que cumplen los requisitos para poder viajar a otros lugares, en concreto a España. ¿Buscando qué? Lo que no tienen en sus lugares de origen, sol y playa. Lo que no pueden hacer en su vida diaria por cuestiones climáticas, por cuestiones culturales, lo encuentran en España. Y ese flujo meridiano que parte a mitad del siglo XX de norte a sur es el que continúa perpetuando nuestro liderazgo como destino turístico a nivel regional, Europa, y a nivel mundial. ¿Qué es lo que buscan esos turistas a partir de mitad del siglo XX? Un paraíso perdido. El turismo, por tanto, es una actividad humana que depende muchísimo de cuestiones sociales y económicas y es característica de las sociedades avanzadas. La mitad de los turistas internacionales en 2019 opinaron que el 55% de los viajes, 56%, lo hacían por motivos de ocio. Por tanto, el ocio es algo determinante. Sociedades que no puedan cumplir estos factores de carácter social son sociedades que de momento no se van a poder incorporar al circuito turístico. Si nos damos cuenta, los 10 primeros países emisores de turistas, es decir, que gastan más en turismo, China hace 15 años no aparecía, ya aparece. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Federación de Rusia, Australia, Canadá, República de Corea e Italia. Estamos hablando de sociedades avanzadas, aquí no aparece Senegal, no aparece Mauritania, no aparece Bangladesh, no aparecen muchos países. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los países emisores hay cuestiones de carácter económico que no les permiten a esas sociedades salir de viaje para hacer turismo. Si alguien quiere ver perfectamente de lo que estoy hablando, en la serie Cuéntame, en la temporada 1, el capítulo número 32, que se llama A la orilla de los sueños, explica esto, pero de una perspectiva desde el punto de vista del turismo nacional. Es decir, esa familia cuyos padres, Antonio y Merche, están pluriempleados, él trabajando por las mañanas en el ministerio y por las tardes en una inmobiliaria para vender pisos, ella monta su tiendecita para hacer vestidos, para coser. Eso es lo que explica perfectamente que la gente pueda salir a mitad del siglo XX a Benidorm, tener un coche,
tener dinero, renta disponible, tener tiempo y tener unas vacaciones pagadas. Desde el punto de vista tecnológico, será el coche particular el factor técnico que va a propiciar que los españoles salgan a las costas, y desde el punto de vista internacional, en nuestro caso, en la Costa Blanca, la apertura de un aeropuerto internacional en los años 70 fue lo que abrió el turismo a esos mercados emisores europeos. Pues esos factores económicos los vemos claramente en ese capítulo 32, cuando dicen que son unas vacaciones que a tu padre y a mí nos ha costado mucho sacrificio ganar, porque han trabajado mucho para tener esa renta disponible. Cuando el próximo año esas vacaciones van a ser mejores, porque la tienda de modas va a ir muy bien y porque la construcción está iniciando un proceso expansivo, es decir, van a vender más pisos, va a tener más sobresueldo Antonio, porque tienen tiempo de ocio y es algo soñado. Pensemos que era el ir a Benidorm, era como si yo ahora me fuera a Antártida. Es eso así, es eso así. Yo no lo he vivido, pero quizá vosotros sí. El poder tener una lavadora, o tener un coche, o tener una televisión, o irse a Benidorm, era un verdadero lujo, que solo unos pocos podían cumplir. ¿Y qué es lo que querían hacer en Benidorm? Nada, pasear, tomarse una cerveza, contarlo, comerse una paella, bañarse, tomar el sol, es decir, lo que no hacían en su vida diaria. Y además, desde el punto de vista social, tenemos algo importante, y es una variación en la valoración social de los recursos. Las playas han existido siempre. ¿Qué es lo que ocurría? Que se empiezan a valorar de manera distinta a partir de mitad del siglo XX. Se ven como espacios de esparcimiento, de ocio. Antes, siglo XVIII, fundamentalmente XIX y principios del XX, tenemos la Costa Azul, tenemos la costa cantábrica española, tenemos la costa inglesa. Los pudientes iban a las zonas de playa porque eran lugares de moda. Y eran lugares donde al principio iban por motivos terapéuticos. Por eso la abuela no entiende que la gente vaya a la playa ahora. ¿A qué? Si ahora el estar moreno está feo, porque el estar moreno era los que trabajaban en el campo. Cuanto la piel más blanca las mujeres, significaba que su nivel social, económico era mucho superior. Sin embargo, eso cambia cuando una señora introduce el moreno como símbolo de belleza o de distinción, que es Coco Chanel. Chanel es la que introduce el bronceado, y a partir de ese momento el ir a la playa a partir de los años 60 es símbolo de un estatus social, de cumplir una serie de requisitos económicos que me permiten llevar a mi familia de viaje a Benidorm. Antes las playas eran lugares donde había gente escogida, muy seleccionada. Ahora las playas a partir de los 60 empiezan a ser lugares donde podemos ver a cualquier tipo de persona, a esa gran clase media europea y nacional que empieza a viajar. Y empiezan a ver los primeros choques culturales, cuando llegan a Benidorm y no entienden lo que les dicen, porque la gran mayoría de los camareros hablan en inglés. Suben los precios, cosa que ocurre todavía, si es que van medio desnudas, si es que te vas a poner las botas, pensando en las suecas, las holandesas, las alemanas. Hay un choque cultural, ¿no? Porque España todavía seguía teniendo el sabor de lo típico. El sur también existe, lo que está pegado ahí casi con África, ese paraíso perdido de sol y playa, donde se pensaban que aquí los hombres iban vestidos de toreros y las señoras de flamencas. Y esa es la imagen que, por otra parte, el sistema político intenta vender. Hay una propaganda política que vende eso, porque es una forma de abrir el país y limpiar la imagen que se tenía en ese momento de la dictadura franquista. Esos factores tecnológicos vienen marcados fundamentalmente por la aparición del avión a reacción, sobre todo para el turismo internacional. Un medio de transporte que sigue siendo el medio de transporte prioritario
para los turistas que nos movemos entre países y que ya está trayendo graves problemas de contaminación en el medio ambiente. Nada que ver con la demanda internacional. Allí conocen a una pareja, creo que son de suecos, que ya llevan recorriendo el Mediterráneo hace tiempo. Ya han estado en Chipre, han estado en Malta, han estado en Grecia, han estado en muchos lugares y este verano van a España. Y aquellos alucinan porque dicen, madre mía, estos son millonarios. No, estos son la clase media que viene de esos países emisores, de esas sociedades avanzadas. ¿Y qué es lo que vende España? Lo típico, gastronomía, sol, playas, toros y fundamentalmente el pasarlo bien. El estar enfrente del mar y el no hacer nada. Si a alguien le gusta el cine, también se puede hacer historia del turismo a través del cine. En este capítulo, precisamente, cuando la familia va al cine por la noche, al cine de verano, lo que está viendo es la película del turismo es un gran invento. Y si a alguien le debemos esa visión de la proyección del futuro que iba a tener esta actividad cercana y creo que debe ser reconocida y que debéis conocer, es el alcalde de Benidorm, don Pedro Zaragoza Ors. Este señor fue un visionario. Este señor gestó Benidorm. Cuando nadie en el año 56 le oía hablar de acciones de marketing en Laponia y la gente alucinaba. Es el que embotelló el sol. Es el que fue con ramas de almendro en pleno invierno a Laponia a vender el turismo, a vender su destino, a vender su ciudad. Y todo aquello que él preveía que ocurriese, ha ocurrido. Luego hablaremos de Benidorm, si os interesa. Por tanto, el turismo es un fenómeno de carácter social, cultural y económico que se relaciona con el movimiento físico de personas que salen de un espacio emisor a un espacio receptor por diferentes motivos, pero fundamentalmente por ocio. Y esa práctica social se basa en que en esos espacios receptores hay una serie de componentes geofísicos, morfología costera y clima, y geoculturales, patrimonio cultural, material e inmaterial, que hacen que ese lugar sea atractivo para esas personas. Esto es Benidorm antes y después. Antes era un pequeño pueblo que se dedicaba algo a la pesca, a una agricultura muy poco competitiva, y llegan los años 60 y hay que buscar una alternativa. Y la alternativa la tenían en esos recursos naturales. Ahí es cuando se empiezan a gestar los primeros impactos. El turismo tiene impactos como cualquier tipo de actividad humana en el planeta. Impactos positivos e impactos negativos. Aunque nos pueda parecer que esto es un impacto territorial de carácter negativo, hay otros modelos de implantación urbano-turística que tienen muchísimos y más graves impactos territoriales que el modelo Benidorm, aunque a simple vista pueda parecer lo contrario. Perdón. Estos factores que llegan en los años a mitad del siglo XX colocan a España desde entonces entre los 5 primeros países en recepción de turismo internacional. Siempre ha estado entre los 5 primeros países del mundo. No solo entre los 5, sino entre los 3. Se turna con Francia, Estados Unidos y España el número de millones de turistas internacionales que recibe. Y eso no ha cambiado desde los años 70 y no parece que vaya a cambiar en un horizonte muy, muy próximo. Es en lo que llamamos en la evolución del turismo litoral el turismo fordista o el fordismo en turismo. Es decir, el turismo a escala masiva. La llegada de clases medias a partir de mitad del siglo XX en masa. Y eso es lo que hace que los espacios receptores comiencen a generar oferta turística también en masa. ¿Por qué? Porque se entendía en ese momento que cuanto más mejor. Cuantos más vengan, más dinero vamos a ganar. Cuantos más turistas,
más hoteles, más inversión en infraestructuras, aeropuertos, carreteras, posteriormente autovías, alojamiento, servicios turísticos. Mucha gente empieza a trabajar y empieza a vivir del turismo. Se ve el impacto económico a muy corto plazo, con una visión turística del turismo absolutamente economicista. Y eso se traduce en la promoción turística. En los años 30 ya había promoción turística. El primer parador de turismo en España, en la Sierra de Gredos, se habla en el año 1926, por el Patronato Nacional de Turismo. ¿Y qué se vende en ese momento? Fijaos, el invierno en España. El invierno en España, es decir, el sol, la playa, el clima, pero también se venden cuestiones de carácter natural, las rías gallegas, lugares con ensueño, ciudades, entornos naturales y entornos culturales interesantes. El famoso lema Visit Spain, aquí se vende exactamente lo mismo. Semana Santa, el jolgorio, el flamenqueo, los toros, el sol y la playa, y también empezamos a ver patrimonio. 40 y 60 ya se empiezan a incorporar elementos del patrimonio cultural, con el eslogan España es diferente. Seguimos con el tópico de vender lo opuesto a lo que tienen nuestros espacios emisores. En los años 70, entre pase sin llamar, la apertura del país, a pesar del sistema político, a los turistas internacionales. Y vendiendo también el carácter español, la vida en la calle, el comer en una terraza o el cenar en una terraza. Eso en Hamburgo, a veces en agosto ya no lo pueden hacer. Bueno, ya veremos si con el tiempo, con el cambio climático sí. Todo bajo el sol, en los años 80. En los años 80 ya empiezan a cambiar las cosas, ahora veremos por qué, pero seguimos compitiendo en lo que somos líderes, en sol y playa. Y ya a partir de los 90 empezamos a incorporar otro tipo de promoción. Respira, sueña, vive, es decir, somos sol y playa, pero tenemos muchas más cosas. Tenemos pasión por la vida, pasión por la vida. Y empiezan a aparecer las promociones de espacios naturales, ciudades reconvertidas de industriales a destinos turísticos, con grandes contenedores culturales, como el Guggenheim, las grandes ciudades patrimonio de la humanidad y el patrimonio artístico, los museos. Pero, ojo, seguimos aquí con las playas, ¿eh? Las playas no las hemos olvidado. España marca, fue una gran campaña turística en la década de 2000, pero marca ¿con qué? Con la cultura. Dalí, el Museo del Prado y la sonrisa, la vida en la calle, el carácter abierto de los españoles. Eso ocurre a partir de los años 90-2000. ¿Por qué? Porque si en los años 60 tuvimos una serie de factores que determinaron la aparición de ese tipo de turismo, en los años 2000 vamos a tener otra serie de factores. Fundamentalmente, los cambios sociales y económicos en los 90 cambia la demanda, es decir, cambia la sociedad. Los turistas que antes solo querían sol y playa, ahora quieren eso y otras cosas, sobre todo cultura y naturaleza. Se vuelve a reconquistar el espacio, se siguen acortando todavía más las distancias entre espacios emisores y receptores. ¿A través de qué? De las compañías aéreas de bajo coste. Eso abre nuevos escenarios turísticos. El turismo ya no es un privilegio, es una necesidad. O sea, y cuando ha llegado la pandemia lo hemos visto. En cuanto abrían el perímetro del municipio, ¡guau! En cuanto abrían la provincia, fuera. En cuanto abrían la Comunidad Valenciana, fuera de la Comunidad Valenciana. En cuanto abrieron Reino Unido, ¿qué hicieron los ingleses? Ha venido. Es una necesidad para todos, para todos. Y esa necesidad, esa ampliación social, ha hecho que el turismo se amplíe también geográficamente.
que aparezcan nuevos espacios turísticos, nuevos paraísos perdidos y que aparezcan nuevos recursos que antes no tenían ningún interés y que a partir de los 90 empezamos a ver como interesantes. Y porque además España, no lo he dicho, lo digo ahora, siempre ha sido un destino refugio. Es decir, cuando algo pasaba en otros destinos de sol y playa, en los 90, en 2000, en el norte de África, los flujos turísticos se desvían a España. Era un país seguro desde el punto de vista geopolítico. Cuando había un atentado en Bali, o cuando había un atentado en Túnez, o cuando había un atentado en Egipto, se venían a España. Y eso nos ha favorecido muchísimo, hasta que ese factor de carácter político se convierte en una amenaza internacional, global. Ahora ya nadie está a salvo de algo así. Llegan las compañías aéreas de bajo coste y abren nuevos paraísos perdidos. ¿Dónde? En cualquier lugar del mundo, incluso también dentro de Europa. Ya hay nuevos paraísos perdidos. Europa Central y Oriental es el nuevo paraíso perdido que está abriendo Ryanair. Países que habían estado orbitando bajo la Unión Soviética, que en los 90 salen, que llega el 2000, y esos paraísos perdidos, lo que era España en los 60, está siendo ahora esa Europa Central y Oriental. Destinos muy baratos, destinos prácticamente vírgenes y destinos que un factor de carácter tecnológico, que Ryanair vuele a Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, Polonia, Rumanía, Bulgaria, significa que se está abriendo geográficamente ese mercado dentro de Europa. Y no solo eso, sino que está suponiendo un problema para las compañías tradicionales. Los 10 primeros aeropuertos de este país en volumen de usuarios, 7 son destinos de sol y playa. Palma, Málaga, Alicante, Tenerife, Ibiza, Valencia, Gran Canaria y Lanzarote. Son destinos de sol y playa, todavía intensificados más por las compañías aéreas de bajo coste. ¿Qué es lo que ocurre en los 90? Que esa caja del turismo que se abrió en los 60 se multiplica por 1000. Se expande geográficamente la actividad y se expande socialmente la actividad. Vamos aumentando de los 800 a los 900, a los 1000, a los 1200, a los 1300, a los 1500 millones de turistas en 2019. Y esa evolución del turismo, esa ampliación geográfica y ampliación social de la actividad, hace que sí, somos líderes en sol y playa, pero empezamos a mirar cosas que teníamos olvidadas, como por ejemplo la gastronomía, el vino, aparece el término enoturismo o el turismo enológico, turismo gastronómico, el turismo activo o turismo en la naturaleza, el turismo rural. El primer destino turístico rural que hubo en España fue Taramundi, en Asturias, en los 90, cuando llegan ese dinerito de Europa en esa grave crisis agraria, hay que buscar una alternativa a esos espacios rurales y optan por el turismo en los 90. Países como Francia o Alemania llevaban ya una trayectoria un poco mayor, pero en España aparece el turismo en los 90, ¿por qué? Porque interesa esos espacios receptores y porque el turista pide sol y playa y otras cosas. El turismo de golf, a partir de los 90 empiezan a aparecer campos de golf, porque eran necesarios como puertos deportivos para turismo náutico, y uno de los segmentos que más eclosiona a partir de los 90 es el turismo cultural. El turismo cultural ha existido siempre, siempre ha habido viajes por motivaciones culturales, recordemos el Grand Tour a partir del 18-19, pero es a partir de los 90 cuando la cultura se incorpora en nuestros momentos de ocio y se asiste a un redescubrimiento del patrimonio, no solo el patrimonio material, sino también el patrimonio inmaterial. Y ya no es raro ver a partir de los 90 este tipo de
Imágenes. Masificación turística en lugares de interés cultural. Lo que antes podía ser alternativo al sol y playa, ahora se ha convertido en un turismo de carácter absolutamente masivo. Ya no es alternativo al sol y playa. Quien diga, no, es que queremos captar el turismo cultural porque es un turista más responsable, porque deja mucho más dinero, porque el impacto económico es mucho mayor. Bueno, pues eso es el turismo cultural en la actualidad. Pompeya o los grandes contenedores culturales como el Museo del Louvre, la Gran Muralla China, Herculano o la Galería de la Academia en Florencia. Ciudades como Madrid, a partir de los 90, comienzan estrategias en este sentido. Bueno, ya sabemos que el destino Sol y Playa España sigue estando ahí, seguimos siendo líderes, seguimos teniendo el clima mediterráneo, seguimos teniendo nuestras playas, pero es que además tenemos grandes enclaves, recursos patrimoniales y si no los tenemos, los vamos a potenciar. Y el Paseo del Arte es una estrategia urbana, urbano-turística, para generar una arteria cultural y convertir Madrid en un destino de turismo urbano de primer orden, como Barcelona, como Bilbao, como Valencia, como San Sebastián o como Santiago de Compostela. El Museo del Prado ya existía, pero qué casualidad. El Reina Sofía, ¿no? Al final, allí, aprovechando un edificio que no era un hospital, o recuperando antiguos palacios para contener grandes colecciones. No estamos hablando de cualquier colección, estamos hablando de la colección del barón Thyssen-Bornemisza. Esto es lo que se pretende a partir de los 90, generar nuevos productos turísticos. Destinos como Málaga, por ejemplo, Málaga es un destino de sol y playa, pero que desde los años 2000 está siguiendo la misma estrategia. El Centro Pompidou, el Museo Picasso, el Museo de la Música. ¿Por qué? Porque sigue una estrategia para la renovación turística a partir del patrimonio cultural. Ciudades como Alicante, por ejemplo, con el MARC en los 90-2000, además de por cuestiones de carácter museístico, museológico, pero todas las ciudades empiezan a apostar por esta estrategia, generar grandes contenedores culturales, como si fueran sucursales de Zara. En Cartagena, gran destino de turismo cultural basado en patrimonio arqueológico, o Valencia, grandes contenedores culturales, grandes complejos patrimoniales. Y se empiezan a recuperar también, a empezar a mirar, jolín, es que tenemos aquí 15 ciudades patrimonio de la humanidad, 15. La gran mayoría de ellas en el entorno de la región turística de Madrid, pero tenemos Ibiza, tenemos Tarragona, tenemos Úbeda, tenemos Baeza, tenemos Córdoba, y es la gran apuesta del turismo español a partir de los años 90, la potenciación de la promoción y la gestión turística de estas ciudades patrimonio de la humanidad. En este momento se amplía la mirada turística. Lo que esto podía ser habitual, bueno, museos, ¿no? Ciudades patrimonio de la humanidad. España es uno de los grandes líderes en declaraciones UNESCO a nivel mundial, pero es que empezamos a fijarnos en cosas que qué interés turístico podían tener, ¿no? Es lo que llama este sociólogo John Urry la mirada turística. La mirada turística, la ampliación de la mirada turística es empezar a poner el foco de las sociedades avanzadas en lugares, en recursos, en temas que hasta el momento no habían tenido ningún interés turístico. Como, por ejemplo, el turismo industrial. Grandes complejos industriales, grandes lugares que fueron foco de la gran revolución industrial en España, empiezan a recuperar elementos del patrimonio industrial para su activación turística. Bilbao, Cataluña, tenemos en la Comunidad Valenciana Alcoy, por ejemplo, ¿vale? Tenemos grandes
lugares donde tuvo lugar la revolución industrial, que empiezan a mirar esos sitios con interés. Primero, para su protección y conservación, y segundo, para su activación, para un uso social y turístico. Andalucía tiene una de las primeras minas que se hicieron visitables en España fue el Parque Minero de Río Tinto, en Huelva. Hay una guía de turismo industrial en España absolutamente gratuita. En el caso de la Comunidad Valenciana, el gran foco de turismo industrial es Alcoy, por razones obvias, y tenemos de todo en esa guía. Tenemos molinos harineros, tenemos molinos de papel, embalses, minas, museos relacionados con la siderurgia, con la electricidad, museos relacionados con la industria del papel, con la fábrica, con la producción de calzado. Fábricas que se abren a los turistas, lo que ya se llama industria viva. Chocolates Valor sería un ejemplo de industria viva. Destinos líderes en industria viva, País Vasco, Cataluña. ¿Vale? Minas que se han abierto al público, minas de Almadén, por ejemplo, en Ciudad Real. Ese patrimonio industrial que nosotros ahora lo vemos de lo más normal, eso viene producido por los cambios en los 90, por la necesidad de incorporar nuevos atractivos, nuevos productos turísticos a la oferta turística tradicional del turismo español. El turismo gastronómico, muy de moda. La gastronomía siempre ha formado parte de la actividad turística, porque cuando viajamos comemos. Pero una cosa es alimentarse y otra cosa es disfrutar de la gastronomía. Y podemos ser los dos turistas a la vez en un viaje. Bueno, hoy me alimento y esta noche ya disfrutaré. Las calorías del primer impacto, productos turísticos que entran a través de los sentidos. El turismo gastronómico es experiencial absolutamente. Entra a través del gusto, del olfato, de la vista y del tacto. O el turismo negro. ¿Alguien ha visitado algún refugio de la Guerra Civil? Bueno, pues el turismo negro, el dark tourism o el tanatoturismo, o como lo queramos llamar, ponemos el ejemplo siempre de los campos de concentración. En este caso es el campo de concentración de Auschwitz. Auschwitz no abre en los 90. Auschwitz abre en el año 47, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de que eso no se olvidará. Pero la recuperación de otros lugares de memoria traumática aparece ya en los años 90-2000. Auschwitz, para que os hagáis una idea, en el año 2019 tuvo 2.100.000 visitantes. La Alhambra tiene 3. Para que nos hagamos una idea de que esto ya no es algo novedoso. Esto ya está instaurado como un gran recurso turístico y es la gran excursión que uno hace cuando va a Cracovia. También con sus particularidades. Centros de tortura en Camboya, por ejemplo. El turismo de la miseria. La ampliación de la mirada turística ha llegado hasta tal punto que hay gente que le encanta ver cómo la gente vive en medio de la pobreza. Los slum tours de la India, de Filipinas, de Brasil, corresponden a esa mirada turística, a esa ampliación de la mirada turística. El ver el backstage, es decir, lo que el turista tradicional no vería. Aquí para gustos colores, pero que sepáis que estas cosas existen. Hay excursiones en las que se atraviesa la frontera de México a Estados Unidos por la noche como si fueras una espalda mojada. Y la gente paga por esto. O la gente paga por dormir en una antigua prisión y que lo traten como un antiguo prisionero. Esto es en Letonia, la prisión de Karostas. Eso es ampliación de mirada turística llevada al extremo. Más cercano, refugios de la Guerra Civil. Aquí en Alicante tenemos más de uno musealizado y activado. Tours turísticos sobre la Guerra Civil en Barcelona, recreaciones turísticas, la Batalla del Ebro, por ejemplo, cosas que hace 20 o 30 años eran impensables,
pues ahora es algo de lo más habitual, con discursos que a veces son muy difíciles de desarrollar. Otro patrimonio que se ve beneficiado por esta ampliación de la mirada turística, el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico es un patrimonio cultural de carácter material que por diversas cuestiones pues ha sido considerado siempre un patrimonio singular. Bueno, pues destinos que trabajan y se especializan en patrimonio arqueológico, Mérida, Córdoba, Tarragona, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, o una que tenemos mucho más cerca, Cartagena, Puerto de Culturas. ¿Habéis visitado Cartagena? Bueno, pues es el ejemplo de cómo el turismo, a través de la activación del patrimonio arqueológico, puede transformar la estructura económica de una ciudad militar, portuaria e industrial. Supieron aprovechar las oportunidades. O cuando el turismo, cuando la ciudad se convierte en un plato de cine. El turismo cinematográfico. Gente que viaja a esos lugares que ha visto en series de televisión, en películas que se han rodado a partir de libros. La trilogía de Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, en Barcelona fue un boom a través de tours turísticos, pero sin duda alguna lo que ha puesto muchísimos lugares en el mapa turístico ha sido Juego de Tronos. Juego de Tronos ha generado nuevos escenarios turísticos o ha intensificado los que ya existían. Sevilla es una ciudad que ya era turística, pero llegó Juego de Tronos y reventó las expectativas. Cuando sale los jardines y los reales alcázares en la serie, no me acuerdo qué temporada, era el Reino de Poniente. Y eso es lo que hace eclosionar. Y para hacer un guiño a nuestros compañeros islandeses, Islandia, un país con casi 400.000 habitantes, tuvo en 2017 o 2018, creo, casi 3 millones de turistas. ¿Qué sitúa a Islandia en esa ampliación geográfica de la actividad? Primero, la búsqueda de paraísos perdidos. Somos turistas muy experimentados. Roma y París ya lo hemos visto. ¿Qué vamos buscando? Otras cosas. Aquello que no ha sido tocado por los turistas hasta que llega Juego de Tronos y pone Islandia en el mapa turístico. Bueno, pues ya están notando los primeros impactos negativos de la actividad, sobre todo fundamentalmente en sus espacios naturales protegidos. La Tierra de Hielo y Fuego ya está viendo cómo la llegada masiva en un país donde la oferta turística no ha dado tiempo a que se desarrolle, ¿vale? Se concentra fundamentalmente en el sureste de la isla, dejando otros espacios vírgenes al turismo, pero los turistas ya están buscando la manera de ir a esos lugares huyendo ya de la masificación de la Laguna Azul o de los grandes parques nacionales. Si alguien pensaba que no había turismo en la Antártida, pues sí que lo hay. Sí que lo hay. Con unas particularidades y unos problemas muy graves, porque estamos hablando del gran continente helado, en un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una extensión que es inabarcable al pensamiento humano, pero que ya desde hace unos años tiene visitas turísticas. Hay viajes turísticos a la Antártida, ¿vale? No turismo masivo, evidentemente es un viaje muy caro, pero un viaje que ya está generando impactos por la llegada de personas. Pensemos que es un ambiente natural para toda la humanidad, un ambiente con unas características ecológicas que peligran por la llegada del ser humano, con unas reglas y unos requisitos muy rigurosos a la hora de bajar del barco, por los problemas que eso puede generar en la flora y en la fauna de especies que solo existen en la Antártida. O la montaña del dinero. Ese es un día de ventana climática en la subida en el último tramo para la culminación de la cima del Everest. Es decir, la montaña más alta del mundo. Ahí hay cola para culminar.
para hacer cine, ¿vale? Con también muchos graves problemas de carácter ambiental y de carácter natural. Llegamos a los 90, a los 2000. Si uno visita la página web oficial de promoción de turismo en España, en los 60 solo tendríamos esto: costas y playas. Fijaos, arte y cultura, seguimos, seguimos. Esto es lo que nos hace que seamos uno de los primeros destinos del mundo. Tenemos ciudades, tenemos naturaleza, gastronomía y enología, deporte, compras, rutas. Es decir, hemos variado nuestra oferta turística porque la demanda lo pedía en los 90 y porque era necesario renovar el destino. Por una cuestión muy sencilla, porque en esa ampliación geográfica de la actividad aparecen dos lugares que están ofreciendo lo mismo que ofrecíamos nosotros, que es Sudeste Asiático y Caribe. Sudeste Asiático ofrece clima y playas, y Caribe ofrecía clima y playas, pero en un nuevo paraíso perdido, no en el Mediterráneo español absolutamente machacado por la oferta turística. Estamos ofreciendo clima y playas en Cancún, en esa riviera que además de clima y playas te ofrece buceo, te ofrece patrimonio arqueológico, te ofrece excursiones, te ofrece contacto con la población local, te ofrece gastronomía. Y eso que estaban ofreciendo esos nuevos paraísos perdidos, aquí en España o nos renovamos con esos nuevos productos o empezamos a dejar de ser competitivos. Eso es lo que hace que en esos procesos de renovación España siga manteniendo entre esos tres primeros puestos, turnándonos con Francia y con Estados Unidos. Pero eso tiene un peaje. Cuando empieza el turismo a generarse como actividad económica aquí a mitad del siglo XX, era la industria sin chimenea, ¿no? Pues, ¿qué de malo va a tener el turismo, no? ¿Qué de malo va a tener construir un hotel? Bueno, claro, eso se ve con el paso de las décadas. Llevamos 60 años de turismo español y ahora vemos que eso ha tenido unas repercusiones. Como he dicho antes, España ha sido destino refugio. Cuando algo ocurría en Egipto, cuando algo ocurría en el norte de África, nosotros hemos recibido esos flujos turísticos que se desviaban. Lo último, lo más reciente, fue el atentado de Túnez. Lo primero que hacen las compañías navieras de cruceros es cortar, no llevamos a más turistas. Esas cosas beneficiaron al turismo español hasta que empezamos a ser objeto de terrorismo internacional. Entonces, el destino también se da cuenta de que ya no hay ningún factor controlable. Esos impactos se pueden ver, impactos territoriales, evidentemente. En el caso del turismo español, sobre todo, es más visible, se hace más manifiesto en desarrollos turísticos asociados a un urbanismo depredador, a lo que es llamado el modelo Torrevieja, por ejemplo, o el modelo de la Marina Alta, el modelo de Calpe, es decir, ocupar con vivienda de segunda residencia o primera residencia hasta donde deja una legislación local muy permisiva porque interesaba, para dar lugar a este tipo de cosas, como en Calpe o la Marina Alta o la Manga del Mar Menor. En las ciudades también empezamos a observar y todo va muy bien, ¿no? Que vengan, ¿no? Uy, turistas, el turismo, muy impactos positivos, pues se gasta mucho dinero, pues hay mucha gente que vive del turismo. Todo va bien hasta que los propios residentes dicen, esto ya no se puede aguantar. Es que yo ya esto no tengo por qué aguantarlo. Hasta que la sociedad local no manifiesta su descontento, no es cuando empiezan a darse cuenta los gestores de que hay un problema. Un problema de lo que se ha llamado turismofobia.
un problema derivado de que no haya alquileres, no haya posibilidad de alquiler para vivir en Baleares, en Barcelona, en cualquier ciudad. ¿Por qué? Porque es más rentable los alquileres turísticos. Porque la gente esté trabajando en turismo con sueldos absolutamente precarios, sueldos y contratos temporales, seguimos exactamente igual. Porque se está expulsando a la población de las ciudades, porque está desapareciendo el comercio de primera necesidad, porque el síndrome de Venecia está ya empezando a ocurrir en ciudades como Palma, en ciudades como Barcelona, en ciudades como Valencia, en ciudades como San Sebastián y en muchísimas ciudades españolas. No quieren convertirse en parques temáticos. Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, por ejemplo, los residentes en el centro histórico ya se están quejando de la llegada masiva de peregrinos. ¿Qué diferencia hay entre lo de arriba y lo de abajo? Ninguna. Cambia el contexto, cambia el escenario, pero el resultado es exactamente el mismo. El llegar a la cola de los Uffizi o del Museo del Prado y que te pongan el cartelito 1 hora 45 minutos de cola. El llegar a los museos vaticanos y tener que ir adelantando grupos para llegar a la Capilla Sixtina. Y cuando llegas a la Capilla Sixtina sin haber visto las estancias de Rafael, de la gente que había, estás 5 minutos y te vas. Porque no se puede. La masificación ha llegado a todas partes. En año jacobeo, la cola para entrar a la Catedral de Santiago de Compostela, o después de Juego de Tronos para entrar a los Reales Alcázares, o ya empezamos a ver masificación turística hasta en mercados de abastos. Hasta mercados de abastos. Cuando el turismo gastronómico se convierte en la forma de llegar al lugar a través de los sentidos. ¿Cómo? Colonizando de turistas los mercados de abastos, mercados que dejan de ser de abastos para convertirse en mercados turísticos, mercados puestos que adaptan los alimentos, la forma de presentarlos e incluso la forma de venderlos para los turistas, porque un turista no se va a llevar un pescado, ni se va a llevar un queso, ni se va a llevar una sandía, para que nos demos cuenta cómo se transforma la vida local, el choque cultural que eso supone para los residentes. Los residentes ya no van al mercado de Sant Josep. ¿Por qué? Porque está lleno de turistas. ¿Cómo se desvirtúa la identidad? Barcelona limita la venta de souvenirs. ¿Por qué? Porque esas antiguas tiendas de flores de la Rambla, por ejemplo, de la Rambla se han convertido en lugares de venta de souvenirs que nada tienen que ver con la identidad de la ciudad, por mucha azulejo de Gaudí que le pongan. ¿Vale? No lo he dicho, pero no sé si lo habéis visto. En este documental, en Bye Bye Barcelona, ¿no lo habéis visto? Bueno, pues recomiendo verlo. Es del año 2017, pero de 2014, pero es absolutamente actual. Dice que uno de los souvenirs más... Bye Barcelona. Está en YouTube de acceso absolutamente abierto. Dura alrededor de unos 45 o 50 minutos. Dicen que uno de los souvenirs más vendidos en Barcelona son los sombreros mexicanos. La pérdida de la identidad, el adaptar la identidad local a lo que el turista quiere encontrar cuando llega. Es la aprehensión, con H intercalada, del imaginario previo, que nada tiene que ver muchas veces con lo que encontramos cuando llegamos allí. También tenemos turismo de masas en espacios naturales protegidos, la playa de las Catedrales, ¿vale? Formentera, el paraíso perdido ahí que quedaba en las Baleares, bueno, pues ya está. O sea, ya están poniendo números clausus
el número de coches que pueden entrar en la isla, por ejemplo, o de motos. Incluso en Menorca, por ejemplo, hay playas que solo se puede acceder a pie y cuando se cierra el parking caben 20 coches, pues se ha cerrado la playa, no cabe más gente. En Valencia se están limitando, por ejemplo, el número de free tours por la aglomeración de grupos en el centro y lo más reciente creo que lo visteis la semana pasada. Canarias tiene un límite. Ojo, no están en contra del turismo, están en contra de ese tipo de turismo. Ellos no quieren abandonar la actividad porque es una actividad estratégica para muchos destinos. Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, pero lo quieren de otra manera. En los espacios naturales protegidos también hay masificación turística. Las Islas Cíes, el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, en la ría de Vigo, ya ha puesto límite al número de barcos que pueden llegar. ¿Por qué? Porque se había convertido en un lugar masificado. Pero no nos vayamos muy lejos. Tabarca. No nos vayamos muy lejos. Si alguien quiere a Tabarca, que no vaya ni en julio ni en agosto. ¿Vale? Manifestaciones. Palma de Mallorca, Málaga, Canarias. Hay un grupo de ilustradores en Cataluña que trabajan de Barcelonian. Bueno, pues este es uno de los cómics, de las ilustraciones, donde se ve perfectamente lo que es la expulsión de la población de sus lugares donde viven. Entran los turistas y se va la población porque no puede acceder a un alquiler con esos precios. Aún así, nos seguimos vanagloriando de los 84 millones de turistas, de que crece el gasto turístico y que será todavía más. Pero llegamos al COVID, a una pandemia. Jamás en la vida había ocurrido algo así en la historia del turismo, nunca jamás. Podía haber habido picos de descenso por diferentes cuestiones, por una recesión económica global, por un atentado terrorista. Ahora nos acordamos, bueno, las Torres Gemelas, aquello paralizó el turismo, el turismo internacional porque el factor tecnológico, el avión, cambió la forma de viajar en avión, se recrudecieron las normas en seguridad aérea, fue precisamente a partir de eso, pero de repente llega algo que es incontrolable y que nos tiene confinados durante meses en casa, y no solo durante meses, sino que además nos ponen perímetros a la hora de salir. Barcelona sin turistas, era algo inaudito. Los delfines recorriendo los canales en Venecia, no sé si lo visteis. Playas vacías, Santiago de Compostela vacío. Compañías aéreas a punto de la quiebra. Fue la última actividad económica que se recuperó, no era una actividad de primera necesidad. Pero cuando se recupera, se recupera. Parecía que buscábamos lugares al aire libre, lugares donde pudiera ser con tu núcleo familiar. En el momento que abrieron la provincia de Alicante, uno de los alojamientos que más se llenó fueron las casas de turismo rural. ¿Por qué? Porque te permite viajar con tu burbuja, sin conectarte con nadie más y hacer actividades al aire libre. Aparece entonces lo que se llama el turismo de proximidad. Fuimos turistas dentro de nuestra provincia. Recientemente en un trabajo que estamos realizando, una de las cosas que nos han dicho en los castillos del Vinalopó es que a partir de la pandemia el número de visitantes ha crecido a lo bestia en los castillos del Vinalopó. ¿Por qué? Redescubrimos lo que tenemos ahí al lado. Como no nos podemos ir a Nueva York, pues nos vamos a Guadalés, o nos vamos al pantano de Tibi, o nos vamos a ver el castillo de Villena. Pero llega el momento de parar y decir, bueno, ya se decía antes de que llegara la pandemia
que esa forma de crecer no era sostenible, que había que repensar el modelo. Llega la pandemia y desde el punto de vista de la academia dicen, bueno, es el momento de reflexionar, es el momento de elegir el turismo que queremos porque la actividad se recuperará. La OMT avanzó verano de 2022 y así fue. Verano de 2023 y veremos verano de 2024. Era necesario repensar el modelo. Sin embargo, todas las noticias en verano de 2023 y este verano de 2024, estad pendientes a esta frase: un verano como los de antes. Más turistas, más ingresos por turismo, hemos recibido más turistas, hemos recibido más ingresos por turismo y ese va a ser el umbral de éxito que se están marcando todos los destinos. ¿Qué es hacia dónde deberíamos ir? O algunas tendencias que deberían servirnos para repensar el modelo. En primer lugar, la reducción de emisiones por transporte turístico, fundamentalmente avión y cruceros. Ya hay compañías de cruceros como MSC Cruceros, y así aparecen en los anuncios, se promocionan como los cruceros más sostenibles. ¿Por qué? Porque están, desde el punto de vista técnico, implementando formas de conseguir emisiones cero en cruceros y en aviación comercial. Hay compañías aéreas que ya están utilizando eso como argumento de marketing. Es decir, soy una compañía aérea más sostenible que otra. El uso de la alta velocidad en detrimento del uso del automóvil. Las ciudades AVE. Reducción de impacto ambiental de cruceros, ya lo hemos dicho. La incorporación de la tecnología en la gestión de destinos, o lo que se llama DTI, o destinos turísticos inteligentes. Incorporar soluciones tecnológicas para gestionar medio ambiente, gestionar residuos, gestionar consumo de agua, gestionar aforos, gestionar uso de espacios turísticos a través del programa de destinos turísticos inteligentes de Segitur, de Turismo de España. El reto de la sostenibilidad, aquello que nos decían en los años 90, que todavía no se ha conseguido, turismo bajo en carbono, que sea resiliente, que sea circular, que beneficie a la sociedad local en cuestiones económicas, en cuestiones sociales y que se centre fundamentalmente en los objetivos de desarrollo sostenible. Ojo, nosotros somos líderes en los años 60 y lo somos por cuestiones de carácter natural. Ojo, el cambio climático ya no es algo que vaya a llegar, ya está aquí. Y no es una cosa que haya llegado de sopetón, ya está aquí. Y por ser un destino que ha basado los atractivos en sus características naturales, estamos y vamos a empezar a tener ya, se están detectando cambios en el modelo turístico. Los turistas internacionales que vienen de Reino Unido, de Alemania y de Francia ya están empezando a venir en primavera o en otoño, porque ya no son olas de calor, es un verano tórrido, son noches tropicales una detrás de otra, ya no son olas de calor, es una ola de calor que empieza en el mes de julio y termina en el mes de agosto. Eso no es una ola de calor, es que las temperaturas están variando por efectos de cambio climático. Lo mismo con el turismo de nieve, hay estaciones de nieve, estaciones de esquí que ya han cerrado en el sistema central. Las estaciones de esquí han cerrado. ¿Por qué? Porque no nieva. Las temporadas de nieve están variando. Hay temporadas de nieve en que hay meses, años en los que en diciembre no ha nevado todavía. Y eso transforma el modelo turístico. El cambio climático es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro modelo turístico español. Los destinos no es que no quieran turismo, es que quieren que decrezca. Se trata de hacer decrecer. Ámsterdam está poniendo límites
a los alojamientos turísticos, ya no deja que se construyan más hoteles ni se transformen edificios en hoteles turísticos. El tema del Airbnb, regulación de las plataformas que van directas al cliente final, mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en turismo, que no tenga que salir la gente de su ciudad, de su pueblo, porque no pueda alquilar una vivienda, porque suban los precios, porque no haya alquileres, porque no haya comercios de primera necesidad. Y búsqueda de un turista de calidad. Ojo, el turista de calidad no es solo el que gasta más. El turista de calidad es el que tiene en cuenta el consumo de agua, el que tiene en cuenta el viajar en compañías aéreas de bajo impacto, el que busca lugares donde los servicios turísticos estén proporcionados directamente por la población local, es decir, que el impacto económico recaiga directamente en ese tejido social y local. Ese es el turista de calidad. Pero estáos atentos a las noticias de este verano. Acordaos de mí este verano, cuando empiecen a hablar de las tasas de ocupación en hoteles, del número de turistas y de los veranos como los de antes. Muchas gracias por vuestra atención. Pues yo me voy a quedar en casa. Creo que es una tendencia. Es muy difícil. Es muy difícil. Mucha gente está queriendo quedarse en casa porque, claro, salir ya no es lo que era. Antes era una aventura y un disfrute. Ya conocemos gente que en agosto venían para 15 días y han estado 4 días y se han vuelto, alemanes, amigos, se han vuelto a su casa porque hacía demasiado. Yo ya que empecé a hablar, te hago la primera pregunta. Y has hablado de España, Francia y Estados Unidos, o sea, Estados Unidos sí, como los países que reciben más turistas. ¿Tienes los datos de la rentabilidad por turista? Es decir, ¿es más rentable para Estados Unidos cada turista que viene o es equivalente? Yo no lo sé. Eso se mide, los ingresos. Estados Unidos está, creo que es el primer país por ingresos en turismo. Pero eso depende fundamentalmente del gasto medio por turista. Claro. Entonces, depende del tipo de producto turístico que tenga el destino y depende del número de días que esté el turista. Sí, pero ¿Vale? el gasto... Todos los destinos lo que intentan es aumentar el gasto diario, es decir, que el turista gaste más durante su estancia. Claro. ¿Y qué turismo es el que al país le interesa más? Eso es difícil, pero el turismo de crucero parece ser llega, se va... A ver, los productos turísticos, los segmentos de turismo difieren mucho. No es lo mismo lo que gasta un turista de sol y playa que lo que gasta un turista de golf, por razones obvias. Porque el turista de golf pues tiene un poder adquisitivo más alto, porque gasta más dinero, porque tiene que emplearlo en el alquiler del campo, el alquiler del material si no lo trae, porque es un segmento distinto. El turismo de cruceros es muy interesante, pero para la ciudad que es puerto base. ¿Por qué? Porque el turista, imaginemos que Alicante es puerto base de determinados circuitos, el turista que hace un crucero dice, bueno, pues me vengo 2 o 3 días antes a Alicante o me quedo 2 o 3 días después. Es muy interesante por eso, porque ese turista viene a visitar, a comer, a comprar, a salir a tomar cervezas y a gastar, porque los turistas gastamos. Pero ¿qué proporción tenemos de turismo base? Alicante. No conozco. Esa es mi pregunta. O sea, yo veo muchos cruceros, porque vivo aquí delante de la... Sí. Y veo muchos cruceros, pero digo, ¿y qué le saca a Alicante de esto? Pues impacto tiene.
Impacto tiene, y se hacen estudios desde el Patronato Municipal de Turismo, se hacen estudios para conocer el impacto turístico que tiene la llegada de 30.000 cruceristas en un fin de semana. Impacto tiene, claro que lo tiene. Ahora, los números concretos no me los sé, pero que lleguen 30.000 cruceristas un fin de semana a Alicante es mucha gente gastando. ¿Esa cifra? Yo no la veo esa cifra, ¿eh? Pues este fin de semana pasado... ¿Cuántos hacen falta? No. Hay que coger... Me parecen demasiados, porque yo no veo tantos... Son de 10.000 pasajeros. ¿Eh? Hay cruceros Según los barcos, y si llegan 2 barcos el mismo fin de semana, ¿no ves más de 3 nunca? Pues esos son muchos cruceristas, ¿eh? 3 es mucho. Pero, ¿cuántos pueden ser? ¿Cuántos? Pues Eso de 30.000 me parece... con que lleguen 3 barcos grandes ya son 30.000 personas circulando por Alicante. ¿100 por barco? ¿Hay barcos? Hay barcos que sí. Hay barcos que sí. ¿Dónde la puedo buscar? Esa información, si lo buscas en Internet, hace poco se publicó un estudio del impacto de turismo de cruceros en Alicante. Y precisamente una de las cosas que intenta el Patronato Municipal de Turismo es conseguir que Alicante sea puerto base de muchos recorridos. ¿Por qué? Porque hay un impacto económico directo. La llegada de tantas personas es muy importante. Ahora, hay que pensar en clave turística. Si vienen el fin de semana, las oficinas de turismo tienen que estar abiertas. Las tiendas, centros comerciales, bares y restaurantes, eso no hay problema en Alicante. Museos. Quiero decir que si queremos convertir esto en un destino de turismo de cruceros como lo es Cartagena, pues trabajemos para adaptar la oferta. ¿Se está trabajando en esa línea? Sí. Ahora sí. Gracias. Primero, muchas gracias por todo De lo nada. que nos has explicado, Gracias. todo el recorrido estupendamente. Pero mi pregunta es sobre Alicante, claro, Ya. porque vivimos aquí y lo sentimos. Entonces, con todos los problemas que tú has estado enumerando, yo cuando vi la manifestación de Canarias dije, dentro de poco los que vamos a salir somos los alicantinos, y mira que nos cuesta salir a la calle, pero yo creo que vamos camino de eso. Es decir, ya la gente joven no puede alquilar un piso, los precios son desorbitados. O sea, todos los problemas que tú has relatado, nosotros ya los estamos sufriendo. Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer para decir, vamos a ver, siempre somos tan tontos de ver los problemas y seguir metiendo la cabeza en el mismo sitio? Es lo que no me entra en la cabeza a mí. Es lo que hablábamos antes. Una cosa es lo que dice la academia, el mundo académico, lo que decimos, lo que se debería hacer, y otra cosa es la realidad. Otra cosa, Barcelona ya tenía problemas de turismofobia antes de la pandemia. Os he dicho, el documental de Bye Bye Barcelona es del año 2014, estamos en 2024. La gente en Palma no vio que eso podía pasar, no vio Barcelona que eso podía pasar en Palma. No ve Alicante lo que está pasando en Valencia, no ve Valencia lo que está pasando en Barcelona, no veía Barcelona lo que está pasando en Venecia, en Dubrovnik, en Ámsterdam. ¿Pero de quién es la responsabilidad de que no se ataque eso? La responsabilidad es de los responsables, los que gestionan el turismo, los que tienen que adoptar medidas para limitar o cambiar, intentar cambiar el modelo. Ya. O sea, no es el mundo de la empresa, son los gestores. El mundo es que a la hora de gestionar un destino se tienen que sentar sector público y sector privado. Ya. ¿Y lo hacen? Se intenta que sí, eso es lo que se llama gobernanza. Se intenta que sí, que las decisiones, para ejecutar esas decisiones, esté arropado por el sector empresarial. Sí, sí.
uno de los destinos que lo ha hecho muy bien siempre ha sido Benidorm. Ya. Ya. Benidorm siempre ha sentado en la misma mesa a los propios agentes del sector. Ya. Otra cosa, y el aeropuerto de Alicante tiene mucho tráfico internacional. Muchísimo, Ya. muchísimo. Yo muchas veces tengo curiosidad por saber los vuelos directos que se pueden hacer desde Alicante. ¿Y hay algún organismo que...? Porque muchas veces digo, quiero ir a tal sitio, pero tienes que hacer escala en tal sitio. A mí me parecen más atractivos los vuelos que se pueden hacer, aunque vaya a Egipto y se pueda viajar desde aquí, no tenga que pasarme 2 horas. Pues eso, desde la página web del aeropuerto de Alicante puedes ver todas las compañías aéreas donde viajan. Sí. ¿Dónde viajan? Ryanair y EasyJet hacen vuelos directos. Las compañías aéreas de bajo coste tienen que ser trayectos relativamente cortos, Ya. aunque ya hay bajo coste transoceánico. Norwegian ya viaja, cruza el Atlántico y es bajo coste. Norwegian, que viaje desde aquí a Nueva York, por ejemplo, no. Yo creo que no. Pero de aquí estamos conectados con Europa, con Norte de África. Larga distancia normalmente es Madrid y Barcelona. Pero Alicante creo que es el tercer aeropuerto de España en cuanto a volumen de usuarios, ¿eh? El primero es Palma. ¿Y lo de los pisos turísticos está bien regulado aquí, No. en Alicante? Porque En ningún sitio. hay sitios en que incluso en una urbanización se camuflan y entonces hay pisos turísticos y ves entrar cada 8 días en una urbanización cerrada. Claro. Eso debería estar... Vamos a ver, el alquiler turístico, el alojamiento turístico en apartamentos, hay personas que dan de alta esa actividad. O sea, tú estás haciendo desarrollando una actividad económica, turística, y tú pagas tus impuestos por realizar esa actividad. El problema es cuando hay gente que hace esa actividad y no da de alta la actividad. Es una oferta alegal. Pero según tenía yo entendido, en los apartamentos, en una urbanización no se pueden tener pisos turísticos de corta duración, de una semana. Creo que había una ordenanza municipal que eso lo prohibía. Tengo yo entendido. Sí, lo pueden prohibir, pero si yo tengo un piso, a mí me lo prohíben. ¿Y quién se va a enterar si mi piso es turístico, no? Los vecinos. Ya, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en todas las ciudades? Es más rentable tener una casa, alquilarla Claro. a turistas, que por un alquiler de larga estancia. Porque es mucho más rentable para el propietario. Bueno, pero si hay una ordenanza habría que cumplirla. Y si eso Claro, claro. Si eso está prohibido no se debería consentir. Sí, pero hay que hacer seguimiento de esos usos. ¿Y cuántos inspectores o inspectoras deberíamos tener para saber, para controlar O eso? sea, que tiene que ser una denuncia. Sí, por ahí yo creo que sería. Muy bien. Claro. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Hola. ¿Podríamos pensar que el turismo alternativo, como turismo de base comunitaria, turismo de base local, se convertirá de la misma manera que el turismo cultural? Y si tiene algunos ejemplos, y perdón por mi español, que no es muy bueno. A ver. Gracias. Es que esto se está grabando. Sí, Adiós. se está grabando. Yo soy un poco pesimista. Porque a pesar de lo que os digo, esto de la sostenibilidad, llegamos desde los años 90 hablando de sostenibilidad. Antes de llegar la pandemia, así no se podía seguir, pero llega la pandemia, tenemos la oportunidad de repensar, replantear,
incluso hablar de decrecimiento, y sin embargo pasan 2 años y volvemos al verano de los de antes. Ese tipo de turismos, que son mucho más sostenibles porque están directamente relacionados con la comunidad local, con la activación de patrimonio cultural inmaterial, se entra en contacto con esas comunidades, esas poblaciones. El turista que busca eso no busca la masificación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nadie quiere ser turista, ¿no? Pero somos turistas. Repetimos de manera ritualizada lo mismo que hacen los demás. Abrir esos nuevos paraísos perdidos es empezar a ritualizar. Y uno de los elementos que más paraísos perdidos ha creado ha sido Instagram. Hay gente que se dedica a viajar, a hacer ese tipo de viajes. En el momento que lo sube a la red, está generando deseo turístico. Y entonces, no, yo ya no voy a ir a esos destinos, me voy a ir a este que me han dicho que duermes en la comunidad, estás durante 10 días, trabajando en el campo, participando de sus fiestas. Bueno, pero es que eso que tú haces, vendrán 20 y luego vendrán 100 y luego vendrán 1000. Y están en el momento de poner los límites. Hay ciertos espacios y ciertos productos turísticos, ciertas tipologías turísticas que todavía están a tiempo de poner los límites. Porque si no los ponen, se convertirán en lugares ritualizados como los que hemos visto esta tarde. Ahí está el reto, en que la comunidad local coja las riendas de qué tipo de turismo quieren. El turismo, ¿cómo lo quiero? El reto es ese, en poder decidir. No solucionar, sino poder decidir. Yo, Ya, dejamos la última. la última. Bueno, 2 pequeñas reflexiones. Si no hay Una es que yo tampoco lo veo, también soy pesimista en el sentido de que veo muy difícil. Yo también trabajo mucho con normativas urbanísticas y tal, entonces un poco los desarrollos urbanísticos los conozco y veo que ponerle límites al turismo va a ser muy difícil, porque si alguien quiere ir a un destino, ¿cómo regulas eso? No vayas a Barcelona, vete. No, yo lo que sí que pienso, y esto casa con lo que digo a continuación, y lo acabamos de vivir nosotros con el bono viaje, hemos ido a Calpe, has nombrado Calpe, y había un nivel de precios, bueno, de los alquileres los saco por los propios empleados del hotel y de los restaurantes porque los pudimos ver, eran disparatados, pero fácilmente te podías gastar en una cena 150 o 200 euros, pero no tenías que esforzarte mucho, pero era la tónica general de toda la playa y tal. Entonces, yo creo también que quizás es, como sucede en otro tipo de actividades económicas y tal, que el mercado lo autorregulará. O sea, yo lo que pienso es que los rusos, los nórdicos, los de poder adquisitivo más alto, van desplazando a los españoles y otros con economías más débiles. Evidentemente, si tú vas a Calpe y vas a pasar una semana y ves que aquello tiene unos precios disparatados, buscarás otros lugares, te desplazarás. Y vendrán otros, como los rusos, que son los que en realidad, digo los rusos como los nórdicos, pues son los que nos suben los precios, porque claro, ellos pueden pagarlo, y yo siempre me pongo en el lugar del restaurador, del restaurante, y dice, a ver, si pongo 100 y me los pagan, pues lo voy a poner 50. Claro. O 150 si me lo van a pagar igual. Es que no lo hemos hablado porque no da tiempo. El turismo es un complejo sistémico, funciona como un sistema. No es que yo diga, bueno, voy a limitar el número de apartamentos turísticos o alojamiento turístico legal. Vale. Tabarca está operativo junio, julio y agosto. Las personas que viven en Tabarca, que tienen negocios en Tabarca, ¿quién va y le dice, no, es que usted ahora va a recibir un barco a la semana?
Porque, claro, la reserva marina, que fue la primera reserva en el Mediterráneo, hay que controlar y ya no se van a poder venir barcos, embarcaciones de recreo y poner detrás de la línea de boyas amarilla. No, 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 no. Ahora ya el turista, el restaurador le va a decir, perdón, es que yo estoy esperando desde septiembre del año pasado poder abrir el restaurante de lunes a domingo, por la mañana, a mediodía y por la noche. Es muy difícil. Si esto fuera tan fácil, Venecia estaría solucionado, Barcelona estaría solucionado. Es muy difícil. Es un sistema en el que multitud de elementos se tienen que combinar y tienen que ir todos en la misma dirección, fundamentalmente la empresa. Y después de 2 años de pandemia, ¿cómo les dices tú a los hoteleros? No, mire, es que hay que decrecer. Cuando ha tenido la gente en un ERTE o en un ERE, es que es muy difícil. Es un sistema muy complejo. No es decir esto se hace así porque sí, ya está. Es muy difícil. Por eso se aplica el concepto de gobernanza. La gobernanza es decir, todos los agentes involucrados, públicos y privados, vamos a gobernarnos. Es decir, cómo queremos que esto siga adelante. Y normalmente hay que hacer una labor muy importante de sensibilización. De sensibilización. Porque en el momento que la población, la sociedad local empieza a quejarse, algo está pasando. Sí, pero es eso. Nosotros que los Alicante, me refiero, porque estamos viviendo en primera línea, que sí, es muy complicado. Es muy difícil. Claro, ponerle frenos a esto es complicado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Elisa. A vosotros y a vosotras. No, el tema es... Gracias. No acaba así. El tema sigue. El tema sigue, el tema sigue. Sí, sí.